Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, bienvenidos a Conexión de Fe. Les saluda el pastor Ezequiel Salazar. El programa de hoy será un poco diferente. Tengo conmigo aquí en el estudio a mi hijo Ezequiel Salazar. Es el único varón de nuestros hijos. Creció entre 4 hermanas y luego su mamá, imagínense, 5 mujeres en contra de uno. Pero mi hijo es una bendición, yo lo amo, él ama al Señor y le he pedido que venga y nos hable de su corazón, de lo que él considera ser los desafíos y las batallas que existen en la vida de los hijos de un siervo de Dios. Hay tantos hijos de los siervos de Dios batallando, igual siervos de Dios batallando con sus hijos. Y creo que Él tiene mucho que compartir con nosotros. Mi hijo, bienvenido, qué bueno tenerte conmigo. Y pudieras compartir con nosotros de tu corazón, de los desafíos que tú ves que existen en la vida de los siervos, de los hijos de los siervos de Dios. Sí, bueno, primeramente estoy muy honrado de estar aquí contigo y con la programa. Y este tópico sobre los hijos de pastores yo creo que es muy importante porque se está perdiendo ah, muchos vidas perdidas en el hogar cristiano y también aún en la vida de los hijos de pastores o hijos de ministros o pastores de tiempo completo, líderes que están en el ministerio tiempo completo. Y vemos sus hijos pasando por un tiempo muy difícil. Yo creo que una de las razones son que se espera mucho de ellos. Las expectativas. Exacto. Y bueno, es importante recordar que los hijos no son asistentes personales, son hijos. Y necesitan amor, necesitan ver que ese amor existe en todo aspecto de sus vidas. Y a veces la manera en que se trata en la iglesia son asistentes personales y creen que La gente bien, espera más de ellos. exacto, porque son exacto. los hijos del pastor. Y bueno, es difícil tener todos los ojos puestos en una persona. Y a veces sí sucede. Yo me recuerdo creciendo en nuestra iglesia y todos desde que yo era joven me decían pastorcito. Y yo siempre creía que hasta aún en mis tiempos de joven, adolescencia, que yo tenía que ser un pastor, porque la gente me llamaba pastorcito. Y bueno, pasó un poco de tiempo que vi los requisitos de un pastor y casi que ya no quería ser un pastorcito, ¿verdad? Pero viendo las bendiciones de nuestra iglesia y en la vida de usted y mi mamá, yo he visto la bendición y la mano de Dios sobre nuestro ministerio y la mano de Dios sobre ti y Dios usándote a ti. Y eso es lo que vi. No vi expectaciones, vi las bendiciones del ministerio. Pero hijo, ¿sí piensas que hay personas que, por ejemplo, te han dicho, tú debes de portarte de esta manera porque eres el hijo del pastor? Oh, sí, Sí. claro. Claro, sucede ¿Cómo sentiste cuando eso enfrentabas? Me sentí juzgado. Yeah. Me sentí juzgado y vi a otros niños haciendo errores y yo no pude cometer errores porque yo era hijo de pastor. Sí. Entonces yo no podía cometer errores, pero los otros sí. Sí. Y es una vida muy diferente. Sí, es un desafío y bien que nos damos cuenta, querámoslo o no, que en muchas iglesias los hijos de los miembros pueden ser unos diablos, pero el hijo del pastor, la hija del pastor, tiene que ser derecho y recto y no puede cometer un error. Es un desafío y afecta mucho en cómo se siente un joven
de no ser aceptado si no llega a la medida de perfección, porque es ridículo, pero casi eso es lo que esperan, ¿verdad, mijo? Perfección. Sí. Sí. Y bueno, siendo un hijo de pastor o siendo hijo de una persona que está en el ministerio tiempo completo, no es normal, no es lo normal para un niño creciendo en este tiempo. Y bueno, otro problema que yo creo que sucede en las vidas de estos hijos es que muchos de los problemas que existen en la iglesia o los chismes o diferentes cosas sucediendo en la iglesia se traen en casa. A la casa. Y yo me recuerdo que tú siempre decías, dejamos lo que sucede en la iglesia y en casa no hablemos de ello. Y siempre nuestro tiempo en la mesa a cenar o almuerzo eran tiempos de feliz, de gozo y buenos tiempos. Nos pasábamos riendo, burlándonos unos a nosotros, ¿verdad? Y siempre cuando alguien decía, bueno, esto es lo que está sucediendo en la iglesia, no vamos a hablar de eso en la mesa. Y siempre había un tiempo designado para familia y el tiempo de familia. Y hay unos que traen, hay pastores que traen todos los problemas de la iglesia y hablan de ellos en casa y los niños oyen y escuchan los problemas. Y imagínate un niño creciendo en el hogar solo oyendo y escuchando problemas. Lo negativo. Y afecta, porque solo piensan que el ministerio es algo negativo. Sí. Y si le afecta al niño creciendo, que entonces, ¿por qué estoy aquí? Entonces, si esto es tan malo, si hay tantos problemas, ¿por qué? Sí. ¿Verdad? Sí, es algo que los siervos de Dios batallo en tratar de hacernos a todos entender y comprendamos que, bueno, mi hijo, él dice lo que él dice, pero en verdad es que es algo sobre lo cual uno tiene que velar, porque a veces nos encontramos ya dentro de una conversación de que se está hablando de un problema en la iglesia o de un hermano o de un siervo de Dios, y yo tenía que de repente decir, no, un momentito, no vamos a hablar de eso. Y tratamos, de nuevo, no somos perfectos, pero intentamos de que si algo se hablaba de ministerio o de iglesia, era pura bendición. No Amén. Críticas, no estar hablando de otros siervos de Dios, pero sí es un desafío. Y muchos hijos de los siervos de Dios y de cristianos tienen una imagen negativa del cristianismo porque papá y mamá se la pasan mal hablando a la iglesia, los hermanos, a otros siervos de Dios. Y como mi hijo ha dicho, eso es un desafío. Mi hijo, ¿qué es otro desafío que tú piensas que enfrentan los hijos de los siervos de Dios? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es los padres no le dan suficiente tiempo. Tiempo es amor. Y sabemos eso porque cuando pasamos tiempo con Dios, enseñamos y mostramos nuestro amor hacia Él, porque estamos pasando tiempo en la palabra de Dios, teniendo esa relación personal con Él. Y sucede, y es lo mismo en las relaciones con los padres y los hijos. Si un padre muestra tiempo o le da el tiempo al hijo, ese hijo entiende que el padre está tomando tiempo aparte de su tiempo del ministerio, que está muy ocupado, ¿verdad? Y están tomando tiempo aparte para pasar tiempo conmigo. Y se nota, como niño se nota que papi dejó hablar con una persona de la iglesia, un asistente de pastor, para hablarme a mí, para sacarme a comer o sacarme a comer un helado. Y un niño nota todo eso, nota el tiempo que se pasa con los padres, y eso es muy clave. Tiempo es amor.
siempre decía yo, tiempo es vida y vida es tiempo. Mi hijo está aquí y yo sé que pues él me ama y no quisiera ponerme en una luz negativa, pero yo les confieso de que por más que intenté, si pudiera regresar, haría las cosas diferente. Hermanos y amigos míos, siervos de Dios, el tiempo vuela. Y cuando menos usted lo piensa, el tiempo que usted tenía para impactar e influenciar a sus hijos se fue. Los hijos no pueden creer que están compitiendo con el ministerio y con la gente, porque van a terminar odiando la obra de Dios. Creen que Dios les quita a su padre. Y bien, de nuevo, culpable. Una de las razones que doy gracias a Dios por mi hijo es porque, aunque él bien sabe que pasó mucho tiempo donde él quería mi presencia y andaba yo sirviendo al Señor, él supo cómo buscar al Señor y llegar a entender que de todas maneras lo amaba. Yo recuerdo en una ocasión había algunos problemas en la escuela, no sé si él se recuerda, y era pequeño y me dijo, papi, es que no estás. Y eso lo sentí como una puñalada en el corazón. Y recuerdo en esa ocasión yo le dije a mi esposa y decidí, tenía compromisos por toda América Latina, y yo le dije a mi esposa y le dije a él, voy a cancelar todo. Mi hijo me necesita ahorita y yo voy a cancelar todo. Yo recuerdo, y no sé si él recuerda, pero él inclusive me dijo, papi, no hagas eso. Estás sirviendo al Señor. Y yo le dije, no, hijo, tú eres importante para mí. Cancelé todo. Y lo increíble, dentro de un mes comenzó a verse una diferencia en su comportamiento, en la escuela y tantas cosas. Y el tiempo vuela. Por otro lado, siervos de Dios, estamos ocupados sirviendo. Tenemos que estar dispuestos a ser siervos a nuestra familia, tal y como estamos dispuestos a entregarnos por los hermanos y por la obra de Dios. Ellos se dan cuenta. Para mí está cansado, para mí no tiene tiempo. Y para la gente, una llamada telefónica sencilla, y si es necesario a madrugada, ahí va volando. Yo creo que una de las cosas que siempre fue de tremenda bendición a nosotros eran los tiempos de vacaciones que pasábamos, hijo, y las tantas veces que creamos memorias con mamá, con tus hermanas, memorias que nunca vamos a olvidar, ¿verdad? Hijo, ¿qué es otra área de desafío que tú consideras que enfrentan los hijos de los siervos de Dios? Bueno, yo creo que siendo un hijo de pastor, yo necesitaba escoger mis relaciones con mis amigos, mis amigos y las influencias que yo tenía en mi vida. Yo tenía que tener en concreto quién iba a influenciar a mi vida. Y siempre es importante a los padres enseñarles a los hijos que es bueno tener influencias buenas, influencias que te van a influenciar a vivir para Cristo. Y yo recuerdo no teniendo muchas de esas influencias, porque mis amigos eran de la escuela pública o estaban en otro ambiente, pero estaban en la iglesia, pero tenían una diferente relación con Dios. Y claro que uno puede usar ese
un hijo de pastor puede aprovechar de esa situación y influenciarle a sus amigos para vivir para Cristo, pero más veces que nunca es que suceda lo revés. Lo Al reverso. revés. Ujú. Sí, y Déjame interrumpirte, mijo, perdóname, y decirte que esa es otra cosa que me hace estar tan agradecido al Señor por ti, hijo, porque eh, mm, cada grupo en la sociedad de jóvenes a un dado momento hay jóvenes y en 35 años como pastor he visto generaciones donde la mayoría, una buena cantidad de jóvenes aman al Señor, y luego vienen otras generaciones y de nuevo tiene que ver con sus padres y cómo los criaron, que no tienen compromiso. Y yo sé, hijo, y más que no tuviste un hermano, ¿verdad? Puras hermanitas, que tú necesitabas amistad, y me di cuenta que era difícil para ti encontrar amistades, porque esa generación en la que creciste, no había muchos de tus amigos que estaban serios de vivir para el Señor. Y tú creciste en ese ambiente, con ese desafío. A la vez me di cuenta que tenías un corazón. Y hijo, yo sé por hecho que ahorita hay algunos que no andaban bien, que tú impactaste, que tú influenciaste, y ahora están en los caminos del Señor por la amistad que tú les brindaste. Y yo siempre he visto en mi hijo un corazón por gente así. Pero eh, lo aprecio a él tanto más porque no fue rodeado en la generación en la cual él creció con muchachos comprometidos al Señor, y eso lo hizo tener que decidir solo. Y bueno, es un desafío. sí es, sí es, sí. Yo me recuerdo pidiendo o preguntando si yo me pudiera quedar en la casa de aquella persona, y siempre ustedes tenían ojo en, en mis influencias, y doy gracias a Dios que fue así, y a veces me enojaba y por qué no puedo estar con esta persona, o yo quiero divertirme en la casa de esta persona y por qué no. Y nunca entendí hasta ahora o hasta mi adolescencia que eh, ustedes estaban vigilando por mí y cuidándome en la manera de un padre que sirve a Dios debe de proteger a su hijo. Y eso es muy importante. Los padres son clave en cada uno de estos aspectos. Entre los jóvenes, déjame hacerte esta pregunta. ¿Qué tan cierto es que el joven común hoy está escuchando más a sus amistades que a sus padres? Es verdad, porque como el tercer punto que hice, tiempo es amor. Sí. Y cuando los padres no están, ¿quién está allí? Los amigos, Exacto. las influencias, la diversión. Diversión trae gozo. Yendo a un parque de juegos, a Disneylandia, es divertido. Y estando con amigos es divertido. Quieren ir a jugar la pelota o algo. Y diversión, algo que se pueden olvidar de lo que está sucediendo en casa. Sí. O el tiempo que no le están dando sus padres. Sí. Sí. Yo considero que mucho del fenómeno de Facebook y toda el medio de comunicaciones social, qué interesante que un joven está dispuesto a escribir en el internet para que todos sepan lo que a sus padres no le dirían. Y de nuevo, hijo, sí es cierto que
es por decir que los hijos llegan a un lugar, bueno, si papá no escucha, si mamá no escucha, si no tienen tiempo, pues siempre habrá, y desafortunadamente, siempre habrá amistades hasta enviadas por el enemigo, que están allí listos para darte atención, para escucharte, Sí. para rendirte, a prestarte amistad. Sí, y bueno, regresamos al punto número 1. A veces expresan sus sentimientos en el mundo de Facebook o Twitter porque tienen miedo. Tienen miedo de expresarse en una manera que están tristes. Abierta. Exacto. Y regresamos al punto número 1 donde se expectan que sean felices todo el tiempo. Se expectan que Se espera que sean santos siempre. Claro, y se asustan. Yeah. Si le digo a papá o mamá lo que está sucediendo en mi vida, me van a condenar. Y padres tienen que tener mucho cuidado, que si un hijo viene hacia usted y se expresa de una forma que se están confesando algo, tiene que tener ese corazón de gracia, ese corazón que Jesús tomó con nosotros, no de juzgar, pero de amar y perdonar. Bien. ¿Qué es otro desafío que tú consideras, hijo, que es un problema en la vida de los hijos de los siervos de Dios? Bueno, y yo le doy gracias a Dios por este punto que vamos a hablar ahorita. Nunca cuando estuvimos en casa, nunca fuiste diferente. Fuiste el mismo hombre y mi mamá fue la misma mujer que era en la iglesia, en casa. Gozosos, lleno de felicidad y tratando unos a otros con amor. Y yo vi esa actitud transferir no solamente en la iglesia, pero se transfirió en la casa igual, en el hogar. Y es muy importante para los pastores o los que están en ministerio no fingir, porque es muy fácil fingir y salir de la puerta, poner esa máscara de pastor y siervo de Dios, fuerte, ¿verdad? Sí. Y salir a la iglesia y los hijos lo ven muy diferente en casa. Y los niños notan todo, se nota. Cría resentimientos. Mucho. Sí. Mucho. Y es muy triste que yo sé que muchos de los hijos de pastores que yo conozco, que son mis amigos, sus padres, y son felices, sus padres son lo mismo que en la iglesia, que son en el hogar. Y oímos historias de, bueno, ese hermano era tan gozoso y era un gran hombre de Dios en la iglesia, pero en el hogar oímos las historias de los niños y oímos cosas diferentes, que papá no siempre era así en casa. Y eso lamentablemente es uno de los desafíos de ser hijo de pastor. Y si eso está sucediendo en su vida, yo solo le puedo decir que ten tus ojos puestos en el Señor. La vida cristiana no se vive porque mi papá lo vive, o se vive porque yo tengo que tener esa relación personal con Jesús. Y la misma relación que mis padres tienen hacia Jesús, yo no puedo vivir de esa relación. Tengo que tener mi propia relación con Él. O sea, no puede el hijo del siervo de Dios vivir con fe prestada. Exactamente. Sí. Exactamente. Me trae a memoria de lo que Pablo le dijo a Timoteo, y cuando Pablo le escribió a Timoteo, animándolo a avivar el fuego del don de Dios, lo que le dijo es: Timoteo, me recuerdo de la fe no fingida que hubo en tu abuela
que hubo en tu madre y que he visto también en ti. Lo que mi hijo dijo es tan cierto. Cuando falta espiritualidad, lo único que nos queda es fingir. Es el hábito, la costumbre. Y cuando menos nos damos cuenta, todos somos culpables de esto. Y tenemos que revisar siempre que seamos de verdad. Ahora, hay una diferencia entre ser perfecto y ser de verdad. No estamos hablando de perfección. Es absurdo que alguien se vea en una imagen o lugar donde llega la perfección. Ahí están los hijos y ahí está la esposa para velar y recordarte de que ellos muy bien saben quién eres y te conocen. Hijo, has compartido con nosotros estas cosas. ¿Hay algo más que viene a tu mente? Bueno, lo último, lo que yo puedo decir, si estas cosas están sucediendo en su hogar, porque ha sucedido en nuestro hogar. Como usted dijo, no somos perfectos, pero somos transparentes. Sí. Y Esa es una palabra tan importante, hijo, transparencia. Amén. Y yo creo, y yo le doy gracias a Dios que nuestra familia fue así. Otra vez no fue perfecta, pero fuimos transparentes. Y lo que siempre hubo ahí es el arrepentimiento, el cambio de mente. Lo podemos cambiar, no es muy tarde. Y sí sucedió. Y si se está sucediendo en su hogar, se puede cambiar, no es muy tarde. Quizás un hijo ya se fue de la casa y está viviendo una vida no acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No es decir ya no voy a hablar a ese hijo, no despedirlo. Se puede alcanzar, no es muy tarde. Enseñar ese amor. Nunca es muy tarde para expresar el amor o expresar el pasar el tiempo con un hijo o una hija que quizás ya no está en casa. Igual como un hijo puede corregir su camino, pues nosotros tenemos que corregir nuestro camino y a veces aprender a decir, hijo, perdóname, estoy equivocado. Terminamos rápidamente, tenemos como 30 segundos. ¿Qué es, hijo, la conclusión de todo esto y el consejo más grande que puedes darle a los hijos de los siervos de Dios? Lo más importante es una relación personal con Cristo Jesús. Podemos puntar dedos y decir que es el papá, son los padres. Y después los padres pueden puntar el dedo y decir, son los hijos. Los hijos no me están escuchando, no hacen caso. Es importante, si uno o el otro falla, que ellos ya tienen su fundación en la palabra de Dios para que ellos puedan seguir adelante, pase lo que pase. Así es, gracias. Muchas gracias. Esperamos que esto sea de ayuda a mucha gente. Dios les bendiga. Hasta próximo. Hasta la próxima.